Pues buenas y calurosas tardes. Hoy había propuesto a mi compañero hoy empezar entrando con la música de la película, la banda sonora, pero bueno, lo veo un poco peligroso. Es algo característico. Yo la verdad es que no he escuchado antes la danza esa que puse la película con la música y digo, no, mira, sí, me suena muchísimo, es muy entretenida. Y bueno, hoy la película que vemos hoy es una película característica por la época y por el contexto. Fue marcada tanto por el momento. Bueno, esperamos un poquito a que se sienten. Sí, comentarles que simplemente que en la última película que estuvimos aquí hubo un poco de revuelo porque algunos de nosotros no apagamos los teléfonos y molestamos a los demás. Entonces les agradeceríamos empezar revisando eso para que bueno, tengamos un rato agradable de todo el mundo. Ponerlo en silencio, por favor, en vibración. Si hay alguna llamada así urgente, pues la anotamos y salimos, ¿vale? Esta película es del año 1961 y está rodada en Alemania, entonces en ese año, y en Berlín, entonces todo suma y tiene un montón de curiosidades y de anécdotas que vamos a ir comentando que hicieron que, bueno, en ese momento, pues desgraciadamente, el muro de Berlín o el levantamiento del muro de Berlín de un día para otro marcó la película en taquilla, porque eso hizo que, claro, es una película cómica y cuando el propio Billy Wilder decía que cuando alguien se cae en la calle, pues no puede resultar gracioso, pero si no se levanta ya no es gracioso. Bueno, pues a esta película le pasó eso, ¿no? Que es una película graciosa, pero en el momento en el que se construyó el muro ya nos estábamos riendo de cosas que no tenían gracia. Entonces eso marcó esta película. Eso es. La película que vamos a ver hoy se va a entremezclar el cine y la historia. Es decir, la propia película va a vivir la historia. Y eso va a marcar pues digamos el estreno y el recibimiento de esta película. Yo voy a hablar un poco de la ficha técnica, ¿vale? Él es más experto en el tema técnico y luego después de la película lo suyo es que vayáis, pues no sé, anotando cosillas o apuntando en la cabeza, ¿no? Para luego comentar a lo mejor algunas escenas y le damos un poco de vida al coloquio, porque siempre empezamos hablando, terminamos hablando y el coloquio está destinado más a vosotros y vosotras, porque si no nos preguntamos si hemos sido excesivamente pesados. Pero bueno, entonces, a ver, la película está dirigida por Billy Wilder, que es, yo diría que uno de los top 5 de los directores del siglo XX. No solo director, él se consideraba escritor para dirigir sus textos y que no le molestaran en ese trabajo de escribir. Y bueno, a lo largo de su carrera tuvo, pues si no recuerdo mal, 28 nominaciones a los Oscars y obtuvo 6 Oscars, no solo como director, sino también en algunas como guionista o como productor. Dado que esto es una presentación de cine clásico y estamos aquí para divulgar un poquito y reivindicar este tipo de cine, simplemente nada, vamos a decir unas cositas del director, del equipo técnico y tal, de cómo se lleva a cabo la película, dónde se rodó y cosas de estas y luego ya pues comenzamos, ¿vale? A ver, Billy Wilder nace en 1906, no voy a ser muy extenso, lo prometo, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, o sea, 1906, estamos hablando de 1906, hoy en una ciudad llamada Sucha, que hoy sería una parte de Polonia, y bueno, él viene de una familia de ascendencia judía, no se crió mal, su familia pues era de una clase media alta, sus padres querían que estudiara Derecho, pero finalmente a él le gustaba más el periodismo y se dedicó sobre todo a la crónica local, ¿vale? A hacer crónica local en Viena, sobre todo, que era donde había trabajo. De ahí se va a trasladar un poco después a Berlín, a finales de los años 20, ¿vale?
Y bueno, va a seguir haciendo esas entrevistas a personalidades culturales, tal, hacer también crónicas, pero el sueldo no le llegaba, así que bueno, pues sabemos que va a trabajar de bailarín del famoso Gran Hotel Eden, ¿vale? Como gigoló, ¿vale? Para ganarse el jornal, hasta que comienza a formar parte de... claro, él tenía esa formación de periodista y comienza a escribir textos y comienza a aparecer en una de las productoras alemanas, la UFA, pero no sale acreditado en los títulos de crédito, ¿vale? Luego ya sí lo consigue, hasta que finalmente, pues en el año 34, ya digamos que dirige su primera gran película, pero no lo hace ni en Berlín ni en Viena. Viaja a París y va allí a dirigir su primera película. Se va no por nada, se va porque Hitler ha accedido al poder en el año 33 y él, bueno, pues con esas tendencias judías, pues tiene que irse, ¿no? Sabemos que su familia no tiene suerte, no puede salir digamos, del Tercer Reich, ¿vale? Que ya comienza y sabemos que, bueno, que tanto su madre como su abuela como su padrastro, porque su padre, bueno, moriría cuando él era joven, pero su padrastro, bueno, pues los tres van a acabar en el campo de exterminio. Los últimos estudios dicen que no es Auschwitz, pero bueno, los matan, ¿vale? En campos de exterminio, creo recordar en Polzak, el último estudio que se hizo fue en 2008 así, y vamos, acaban pues muertos, ¿no? Y de ahí se va a trasladar a Nueva York, ¿vale? Es digamos, el Billy Wilder que nosotros vamos a conocer. Él se va a Nueva York con $11 en el bolsillo, sin saber una palabra de inglés y pasando bastante penuria. Sabemos que va a compartir piso con otro actor clásico que a todos nos suena, Peter Lorre, este que sale en Casablanca y tal. Venía de rodar una película con Hitchcock y de Londres pues también se va a Nueva York y allí se encuentran. Y bueno, él llega en el año 34, pues en el 36 comienza a trabajar para la Paramount Pictures y ahí ya se va a empezar a desarrollar una primera alianza con el escritor Charles Brackett, y bueno, hasta los años 50 escribirían o coescribirían juntos bastantes películas. O sea, sobre distintas temáticas. Por ejemplo, va a revolucionar el mundo del cine negro, ¿vale? Por ejemplo, la película esta de Perdición, ¿no? Con Brendan Murray, Barbara Stanwyck, un clásico del cine. Va a ahondar en los problemas del alcoholismo, como por ejemplo la de Días sin huella, ¿puede ser? No, Días de vino y rosas, no. Sí. Proyectamos Días de vino y rosas, pero esa no es de Billy Wilder, es la que digo yo. Días sin huella, creo que es la del actor que hace Crimen Perfecto, Ray Milland, ¿vale? Que esa sí es de Billy Wilder. De hecho, quisimos poner la vez pasada la de Días de vino y rosas de Blake Edwards, no era de Billy Wilder, también surgió la misma duda. Y bueno, trabajaría en bastantes películas con este escritor hasta que en el año 50 rompe la relación y comienza, digamos, a ser como más independiente. Y 7 años más tarde se inicia su segunda gran alianza con el guionista de esta película y ya van a estar los dos juntos hasta el final de sus carreras, con E.A.L. Diamond, que harían pues las películas que todos conocemos, ¿no? La del apartamento, ¿no? Se llama un montón de Oscar, esta de 1, 2, 3, la de Con falda sea lo loco, Irma la Dulce, bueno, Días sin huella. Pues entonces la otra no es. No, Días sin huella. No, claro, La huella es esta de los 70, es la de Laurence Olivier, que es y es de igual que la de los 70 también es muy buena. Y bueno, ya os digo, este tío pues es un auténtico maestro, no solo como director, él se consideraba más guionista que otra cosa. Curiosamente, esta pedazo de historia dirigida por él y coescrita por él,
no llegó a estar nominado ni se llevó ningún premio Oscar, ¿vale? Estuvo nominada Una sí, la fotografía sí. Bueno, por eso, hablando de la fotografía, fue nominado. Lo que vamos a ver es que, claro, es una película tan rápida. El propio Billy Wilder dijo que iba a ser la película cómica más rápida que hubiera hecho, ¿no? Y de hecho, es tan rápida, es lo que hace que dentro de esa rapidez, esa velocidad, es donde se esconde todos los chistes que va a hacer, y porque da a izquierda, a derecha, da arriba y abajo, da a todo el mundo. Vamos a ver, pero lo que hace precisamente es que en el montaje elimina esas pausas, y para intentar eliminar esas pausas, esos cortes que hemos estado viendo hasta aquí siempre, ¿no? Cuando hemos estado analizando los distintos tipos de planos, para ello, pues aquí se basa en el formato Panavision. Entonces vamos a ver un formato que ya lo estamos viendo aquí, aunque bueno, todavía con el cambio de luz no lo vemos, que es más alargado, es 2.35 por 1. Y eso lo que hace es que va a evitar los cortes, porque en un solo plano vamos a ver a todos los actores de esa escena. Siempre con el gran McNamara como centro gravitatorio de la escena, porque lo absorbe todo. Pero claro, precisamente fue en ese tipo de plano que vamos a ver lo que nos permite ver todo lo que ocurre en la escena sin ningún corte. De manera que nos va a tener atraídos todo el rato a izquierdas, derechas, a chistes, sin tener luego que montar, o digamos, facilitando lo que es el montaje. Y por eso se llevó una nominación a Oscar. Como bien dice él, además lo veníamos hablando en el coche, en la página número 1 del guión decía que la película sería concebida como una pieza musical molto furioso, en la cual la velocidad iría a 110 millas, 110 millas en las curvas y a 140 millas en las rectas, ¿no? Es decir, vamos a ver unos monólogos o diálogos tan rápidos, tan vertiginosos, que todavía no ha acabado un chiste cuando ya empieza el siguiente, y al público no le da tiempo a digerirlo. Porque solo en esos grandes chistes vamos a tener un segundo de parada. Si no, o ninguno. O sea, no termina uno ya. Claro, y lo que consigue con eso es que el espectador, aunque el fondo de la película es la Guerra Fría en el punto culminante de la ciudad de Berlín, que además ahora hablaremos de esa anécdota, ¿no? Porque a lo largo del rodaje se levanta el muro de Berlín, y parece que el espectador se olvida un poco de esa tensión, digamos, que nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Y la segunda cosa que nos has dicho del sistema Panavision, que hay que explicarlo porque a lo mejor algunos pues no saben, lo de 2.35 por 1 significa que por cada metro, digamos, de línea vertical se desarrolla 2.35 la relación de aspecto, lo que nosotros estamos acostumbrados a un 16:9 de la tele normal. Claro, el 16:9 es 1.77, es decir, es menos ancho, ¿no? Y claro, las cámaras de Panavision lo que hacían era, porque como el rollo era de 35 milímetros, prácticamente un cuadrado, lo que hacía era comprimir la imagen en el rodaje, es decir, cuando están rodando, captan la imagen, la comprimen y la estiran para que entre en el celuloide casi cuadrado, pero cuando la proyectan, lo que hacen es desplegarlo, como bien ha explicado José María, de tal manera que se despliega de manera horizontal. Entonces se van a ver en el mismo plano muchos más objetos o personas dentro de ese encuadre que en una cámara normal. Las cámaras normales ya lo hacían, pero siempre cuando había primeros planos se notaba como una especie de deformación de las figuras, es decir, se ensanchaban las caras. Entonces, el sistema de Panavision, que hasta entonces se había utilizado el Cinemascope y otros sistemas, fue una revolución en eso, y como bien dice, pues... De hecho, se utilizaba no en este género de películas, se utilizaba en grandes epopeyas, en películas históricas, que nos quisieran dar una visión de un panorama grande, y en este tipo de películas cómicas no era habitual. Y fue una revolución utilizarlo. Y luego además el color, porque claro, en este momento ya se grababa en blanco y negro, en color, pero está grabado en blanco y negro. Pero no es el blanco y negro que estamos nosotros acostumbrados aquí a ver cuando hemos estado viendo películas más, digamos, más profundas.
que es un contraste muy grande. No, aquí vamos a tener una escala de grises completa que nos va a dar una calidad o una calidez para poder ver todos los detalles. Y eso también va a ser importante cuando veamos pues, la botella de Coca-Cola, o el Pepsi, o la velocidad, o el globo, lo que ponen en el globo, en ciertos aspectos, pues eso también fue nominada por ello, por el uso de blanco y negro diferente en esta película. Ahí está. A ver, para reunir al equipo, en la época, lo que estábamos hablando antes con Cobra, el jefe aquí, que le damos las gracias desde aquí con todo el sistema bien puesto. El equipo que se forma no estaba, digamos, atado a los grandes estudios. En la época de los grandes estudios ya estaba cayendo, ¿vale? Entonces, claro, en la época de los grandes estudios, por ejemplo, la Metro, la Warner o todos estos estudios tenían todo lo necesario para hacer la película, para pagarla, para exhibirla, o sea, todo el conjunto, era un todo, desde que se contrataban a todo el equipo hasta que hasta los propios cines eran propiedad de estos grandes estudios. Bien, pues todo eso, que es el gran cine, la época dorada del cine clásico, estaba ya en decadencia. Quien empezó a hacer una crítica, aparte de actores, directores y talentos que querían más independencia en su talento, fue una compañía que, a diferencia de estos monstruos, no tenían, digamos, toda esa infraestructura gigantesca, ¿vale? Pues era la United Artists, ¿vale? Que la fundó el propio Charles Chaplin y algunos más, Douglas Fairbanks, muchos del cine mudo, Mary Pickford, por ejemplo, que era su mujer, y esta gente, que eran los propios, digamos, protagonistas del cine, quisieron independizarse de las grandes, digamos, macroempresas que eran los grandes estudios, ¿vale? Entonces, vais a ver, claro, lo estábamos hablando, la Metro-Goldwyn-Mayer no tiene nada que ver con esta película, se lo decía ahora aquí a... Compró los derechos. Lo que pasa es que ha comprado los derechos, se puede ver aquí que en metrogoldwynmayer.com, entonces, bueno, pues ha comprado, digamos, la distribución de esta película. Pero la distribución original de esta película era de United Artists y para, digamos, contratar al equipo técnico, al director, a los actores, a todos los protagonistas que componen la película y responsables de la película, era una compañía creada por tres hermanos, ¿vale? Que lo vais a ver probablemente en el inicio de la película, la Mirich Company, se llaman así, los hermanos Mirich, y esto, digamos que era la productora, ¿vale? La pasta la ponía la United Artists, ¿vale? Funcionaba como una especie de banco, ¿vale? Ponía el dinero, le presentaban el proyecto, le gustaba, ponía el dinero y luego se encargaba de distribuir esas películas por todo el mundo, ¿vale? ¿Qué hacía la Mirich Company? Pues la Mirich Company lo que hacía era, con ese dinero, se encargaba de todo lo demás, de producirla, es decir, de contratar al director, a los actores, al equipo técnico, de gestionar el dinero, el tiempo de rodaje, gastos imprevistos, etcétera, etcétera. Gastos imprevistos, muy importante esto, quedaros con esto, ¿vale? Y entonces, la Mirich Company funcionaba como una productora y la United Artists funcionaba como una distribuidora y como un financiador, digamos, ¿no? Esa alianza atacó directamente a los grandes estudios y fue, digamos, el gran éxito revolucionario de esta época, de los años 60. De hecho, bueno, si no recuerdo mal, produjeron 68 películas juntos y ganaron 28 Oscars. No está nada mal, ¿no? Vale, del equipo técnico ya hemos hablado, del director de fotografía, del guionista. Que, bueno, lo que ocurrió, bueno, como en este momento, como estábamos hablando, se levantó el muro de Berlín, los guionistas, digamos que todos los días le estaban viendo las noticias y entonces este guión está completamente actualizado para la época, porque todos los gags que estábamos viendo lo iban reescribiendo el guión casi a diario. Pero bueno, aparte de esto, algunas curiosidades más que podemos ver después de la sí, la curiosidad la vamos a ver después, sí.
¿vale? Y poco más. Una cosita más. Lo del guionista importante, este tío, es curioso, el I.A.L. Diamond este, había estudiado matemáticas y compone, digamos, el guión como si fuera una especie de ecuación matemática donde todas las subtramas van perfectamente engrasadas. Convergiendo, vas viendo como que cada cual. vez que va terminando una trama, empieza la siguiente y no te queda nada en el aire hasta que llega al final. Entonces es lo que hace que sea tan rápida también la película. En el reparto vais a ver a James Cagney, yo creo que si os gusta el cine clásico lo vais a reconocer. Este estaba ya retirado del cine y Billy Wilder estaba retirado después, o sea, de los años finales de los 50 y él se había retirado. Y Billy Wilder, digamos que habló con la compañía de los hermanos Miristar y dice, oye, yo quiero a James Cagney. Pero claro, James Cagney era un tío muy famoso y claro, pues bueno, Billy Wilder fue a su casa, no utilizó ningún intermediario y utilizó su encanto, digamos, austriaco, bueno, austriaco-polaco, y le dijo, mira, tengo una obra que es, bueno, que por cierto, está basada en una obra de teatro de Ferenc Molnar del año 29, ¿vale? Luego si queréis hablamos de la comparativa que tiene la obra de teatro y la peli. La cosa es que va a convencer a James Cagney y claro, tiene que ir con un buen argumento. Y el argumento es que él sabía, Billy Wilder sabía que James Cagney cuando había sido joven había sido un experto bailarín de claqué. Y entonces él le dijo que tenía una composición que era prácticamente una pieza musical, lo tenía todo, la danza del sable, que cuando escuchéis, de hecho la peli empieza así, con esa danza que casi nos va a dar taquicardias de lo rápido que va, y necesitaba un actor que supiera mantener el ritmo en los diálogos, porque si no se cargaba la película. Para James Cagney, claro, a ver, venía Billy Wilder, venía de ganar el Oscar por El apartamento y venía de otras películas y tal, o sea que no venía cualquiera a verle. Le planteó ese reto, le dijo que vas a hacer de gángster pero sin metralleta, o sea, tu metralleta va a ser tu voz y los diálogos te los voy a dar yo. Entonces a él le pareció que fue un reto interesante y dijo que sí, se había planteado otros actores, Edward G. Robinson, pero al final no cuadraba con ese ritmo. Luego hablaremos en las curiosidades qué le supuso a James Cagney participar en esta peli, porque no volvió a participar hasta 20 años después en su última película, Rammstein. Entonces, bueno, el resto de actores, bueno, vais a ver ahí a Horst Buchholz, que aparece así en Los Siete Magníficos, era un actor famoso así en Alemania y tal. Y quisieron, Billy Wilder muy inteligente, quiso meterlo para que bueno, pues tuviera digamos, éxito en la distribución en Europa. Y luego pues, las chicas, por ejemplo, pues también una era una modelo, había trabajado también esta es su segunda película, una de la chica más joven, la que se va a casar, bueno, se casa, ¿no? La hija. Y bueno, es su segunda película, pero ya había trabajado en guiones importantes y tal, en alguna otra película y tal. Solamente localización. Las localizaciones se van a hacer en dos lugares, ¿vale? En el Berlín occidental, daos cuenta que estamos en la Guerra Fría, luego si queréis hablamos de la Guerra Fría. En el Berlín occidental se van a rodar los exteriores, ¿vale? Se van a rodar, digamos, por ejemplo, el aeropuerto de Berlín, Tempelhof, que es muy importante en el año 48 con el edificio de la Coca-Cola, ¿no? La fábrica de la Coca-Cola. El edificio de la Coca-Cola la propia fábrica de la Coca-Cola. La puerta de Brandeburgo no es la puerta de Brandeburgo. En principio sí, pero luego se levanta el muro y pero no pueden rodar. La curiosidad es que tienen que coger todo el set de rodaje que tenían en Berlín e irse a los estudios de Múnich, al estudio de Baviera, y recrear una puerta completa nueva para poder continuar la película, porque esto ocurrió a mitad del rodaje. Y bueno, pues eso que estaba comentando de presupuesto de imprevisto, pues hizo que el coste de la película llegara a unos 3 millones y medio de dólares. Se recaudó 3 millones, pero las pérdidas fueron de 1.600.000 dólares, porque, claro,
al ser, digamos, la película producida y distribuida por estos United Artists, cada vez que vendían la película, por ejemplo, el celuloide de todas las copias que había que meter para distribuir, eso había que pagarlo aparte. Los cines donde se exhibían había que pagarlo aparte. Entonces, la película salió a pérdidas, 1.600.000 se ha calculado. Pero luego tuvo una época dorada, ¿no? Y vamos a ver la peli. Y nada, vamos a ver la peli. La peli no tuvo ningún... Bueno, tuvo esa nominación de la fotografía, sí. No ganó ningún Oscar. Me parece una pena, por no decir otra cosa, que James Cagney no estuviera ni nominado. Sí que es verdad que recibió varias nominaciones, no ganó ningún premio, pero sí estuvo nominado por el Círculo de Críticos de Nueva York, alguna revista que daba un premio, el premio Laurel y tal, pero nada más, pasó sin pena ni gloria, y esta película ha sido, digamos, revalorizada una vez cae el muro de Berlín. A partir de los años 89, a partir de los 90 sobre todo, es cuando ven el potencial de esta película y se estudia en todas las escuelas de cine de cómo montar una película a este ritmo, con esta crítica irónica y ácida, y además que te lo pases estupendamente. Así que, bueno, yo creo que con esto estamos. Muchas gracias.